En este video hablaremos de la cromatografía de capa fina. Mi nombre es Elizabeth Ángeles Bárcenas, soy estudiante de licenciatura en Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de Guanajuato. Para empezar, ¿qué es la cromatografía en capa fina? Bueno, la cromatografía en capa fina, o TLC como sus siglas en inglés, es un método cromatográfico para separar mezclas de compuestos no volátiles. Una placa de TLC consiste en una capa delgada de absorbente material, es decir, la fase estacionaria, fijado a un soporte sólido apropiado como plástico, aluminio o vidrio. Las muestras y referencia establecidos son disueltos en un disolvente apropiado y aplicados cerca del borde inferior de la placa de TLC en pequeñas manchas. La placa de TLC es desarrollada por sumergir el borde inferior en el solvente en desarrollo que consta de una fase móvil adecuada. La acción capilar permite que la fase móvil mueva hacia arriba la capa de absorbente. Como el solvente se mueve hacia arriba de la placa de TLC, se lleva consigo los componentes de cada punto y se separa en sus interacciones físicas con la fase móvil y la fase estacionaria. Ahora hablaremos de los principios de funcionamiento. Las TLCs se pueden utilizar para separar mezclas de iones inorgánicos, moléculas orgánicas y compuestos bioorgánicos, tales como pigmentos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos y azúcares. Las placas de la TLC consisten típicamente en una gruesa capa de 0,1 milímetro de material absorbente unido a una capa o soporte de plástico. El absorbente se compone de muchas placas microscópicas. Estas superficies proporcionan un área grande para la separación cromatográfica. Después se aplica un pequeño volumen de solución de muestra a la superficie absorbente y se deja secar. La placa se coloca en un vaso de precipitados que contiene el disolvente apropiado. Solo el borde de la placa más cercano a la muestra está en contacto con el disolvente. El disolvente se introduce en material absorbente seco y se desplaza hacia arriba a través de una placa arrastrando las muestras. La tasa de migración de las componentes de la muestra sobre el absorbente depende de la estructura química. Ahora nos vamos a la parte experimental. Este experimento consiste en utilizar el método de cromatografía de capa fina para separar los diferentes compuestos de la clorofila extraída de hojas frescas y calcularemos el factor de retardo de los compuestos identificados. En los materiales utilizaremos tiras de material absorbente, solvente, que en este caso utilicé alcohol etílico, pigmentos de la clorofila y un vaso de vidrio, que es el que simula la cubeta cromatográfica. Como primer paso, vamos a marcar una separación en nuestras tiras de material absorbente. Después, colocaremos un poco de solvente, es decir, el alcohol etílico en el vaso de vidrio. Como tercer paso, colocamos la muestra de la clorofila extraída de hojas frescas y dejamos secar. Una vez secas las muestras, procedemos a colocarlas dentro del recipiente. Aquí estaríamos iniciando el proceso de cromatografía, en el cual se unen la fase móvil y la fase estacionaria. Después del anterior paso, obtuvimos este resultado. Cabe recalcar que para este experimento utilizamos hojas de hierbabuena. Lo que podemos apreciar de color café son los carotenos. Lo que se aprecia más o menos de color amarillo es la xantofila.
Después, lo que es verde claro es la clorofila A y lo verde más fuerte es la clorofila B. Como último, calculamos el factor de retardo, el cual contiene la fórmula de distancia recorrida por el soluto entre distancia recorrida por la fase móvil. Bueno, aquí se puede apreciar, se sacaron las medidas y obtuvimos un factor de retardo de 0.4375. Gracias.